Tony. bienvenido, mi Tony. Como bien decía, con estas recomendaciones que siempre bien nos das estos jueves. Y bueno, pues en este no será la excepción. ¿Qué nos tienes el día de hoy, mi querido Tony? Muchas gracias. Sí, pues justo encaminado, ¿no? A lo que comentaban por ahí en las redes sociales. Pues sí, las películas muchas veces se adaptan, ¿no? De libros, ¿no? La mayoría de estas veces no son tan buenas adaptaciones, sin embargo hay algunas muy rescatables, ¿no? Así a bote pronto, ahorita recuerdo El Padrino, ¿no? La primera, El Silencio de los Inocentes, Doctor Zhivago, El Club de la Pelea, Harry Potter, sobre todo los primeros dos libros, ¿no? Y pues bueno, el día de hoy, hablando de este tema, pues bueno, les traigo un par de libros. Tenía muchos libros que quería recomendar, pero sé que el tiempo es corto, entonces seleccioné dos de películas recientes y el primero, bueno, es este que se llama Ready Player One. Que es una novela que salió hace unos 4 o 5 años de un estadounidense llamado Ernest Cline. Esta película, pues bueno, este libro, perdón, fue llevado a la pantalla grande hace 3, 4 años también más o menos, y fue llevada por Steven Spielberg, si no me equivoco. Y bueno, un poco para hablarles más que sobre la película, perdón, sobre el libro, pues sí, es una oda a toda la cultura pues millennial, ¿no? A toda esta nostalgia de los videojuegos, de las películas, de la música, de la ropa, ¿no? Y pues bueno, este es un título que yo considero de los mejores adaptados al cine en los últimos años. Sí tiene algunas diferencias, sí tiene algunos cambios, pero debo decir que muchos de estos cambios que se hicieron en la película fueron aún mejores, porque evidentemente el arte del cine no tiene que ser igual al arte de los libros, ¿no? Muchos dicen, ¿por qué no? Es que esta película no es buena porque no es como el libro, ¿no? Pues no necesariamente tiene que ser así, al contrario, ¿no? Se trata de dos artes completamente distintas. Entonces, este libro, Ready Player One, pues bueno, sí está muy cercana a la película, pero un poco para no spoilearlos tanto, ¿no? Sobre esta historia escrita, sobre esta novela. En la película vimos una de las grandes escenas, no sé si la vieron, seguramente el público, muchos sí la pudieron ver. Hay una gran escena en donde recordamos a la película del Resplandor, The Shining, de Stanley Kubrick, en donde, bueno, estos personajes del libro, ¿no? Que son una serie de, pues como digamos, de freakies, ¿no? De gamers, por así llamarlos, están buscando unas llaves en un mundo alterno, en un mundo virtual, en un videojuego, y ellos para conseguir estas llaves y convertirse en multimillonarios de la noche a la mañana, necesitan pasar ciertas pruebas en videojuego, ¿no? Que a la vez van repercutiendo en su vida personal. En la película pudimos ver esta escena de El Resplandor, que es una de las mejor logradas, que yo considero que al menos esa parte es mucho mejor que la del libro. ¿Por qué? Porque en el libro sí también apela a la nostalgia con una película que se llama Blade Runner, ¿no? Una película de Ridley Scott, que también, pues bueno, es una película de culto actualmente, ¿no? Entonces, en una de estas pruebas para conseguir una de las llaves mágicas para acceder, para estar un escalón más y acercarse a pues a este premio, en la película vemos a Shining y en el libro vemos a los replicantes de Blade Runner. Entonces, el libro está lleno de estas diferencias. Se los recomiendo mucho porque además nos habla no solamente de una novela como tal, no una novela lineal como tal, ¿no? Sino también nos habla de algo que está atrás de los personajes, que tiene que ver mucho con la realidad actual. Tiene que ver con que hoy en día, en la era digital, pues bueno, todos estamos atrás de un perfil de Twitter, atrás de un perfil de Instagram, ¿no? Atrás de cualquier tipo de red social, y realmente no conocemos en esencia a las personas que están atrás de estos perfiles o de estos avatar incluso, ¿no? Hay muchas personas que incluso se hacen pasar por otra persona, ¿no? O que se hacen llamar de diferente nombre. Es muy común hoy en día, y bueno, esto lo escribe muy bien Ernest Cline en su novela, al grado de que una de las participantes en la película no profundizan tanto, pero una de las participantes te da a entender que es casi casi una supermodelo, muy inteligente, ¿no? Y así como una chica, digamos, muy
deseable, ¿no? Por así llamarlo. Y en el libro, pues te muestran que al contrario, ¿no? O sea, incluso tiene un poco como de esta parte inclusiva, ¿no? Porque resulta que la persona que aparenta ser una chica rubia, inteligente, es una chica negra, que es además lesbiana y que es obesa, ¿no? Y que se la vive todo el día encerrada en su cuarto jugando este videojuego que se llama Oasis, ¿no? En la historia. Entonces, pues bueno, como esta parte que está atrás, ¿no? Y que además la chica es lindísima, ¿no? O sea, en su esencia es lindísima y bueno, termina siendo un personaje entrañable. Si pueden comprar este libro, leerlo, Ready Player One, sí es muy para jóvenes, para gente que de volada va a entender, ¿no? Cómo funciona esta onda de la era digital, esta onda de los videojuegos, ¿no? Y que además pues nos acerca, ¿no? A películas y a música. Es un libro muy musical también, lleno de claves, que en el capítulo 1 ya te está contando lo que va a pasar en el capítulo último, ¿no? Entonces tienes que regresar de pronto a los primeros capítulos. Es muy, 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 muy interesante este libro, Ready Player One. Imperdible. Me hizo semilllorar ese libro al final, porque tiene una historia ahí bastante, bastante bonita. Y pues bueno, el segundo libro que les quiero recomendar es uno muy famoso que se llama El Renacido. Este, esta publicación es de Michael Punk. Si bien recordamos, pues bueno, este libro fue llevado a la pantalla por Alejandro González Iñárritu, protagonizada por Leonardo DiCaprio, y pues bueno, les hizo merecedores de sus Óscares, ¿no? Respectivamente. Y pues bueno, este libro del Renacido nos centra en la historia de una de las historias, digamos, que están ahí en el, ¿cómo llamarlo? En el background, ¿no? De la historia estadounidense muy, muy importante, ¿no? Estamos hablando de los años 1820 más o menos, y la historia del trampero Hugh Glass, un trampero pues que se dedicaba literalmente a recolectar pieles, a recolectar madera, a recolectar insumos del bosque para irlos a vender a los principales pueblos de la zona de lo que hoy conocemos como Dakota del Sur y Dakota del Norte. La premisa del libro, como pueden ver en la portada, pues bueno, es Hugh Glass asesinando o peleando a muerte contra un oso grizzly. Esto es una historia real. Esta historia de verdad sucedió en los Estados Unidos, y el trampero Hugh Glass es leyenda justamente porque fue una persona que realmente se enfrentó a un oso grizzly y logró asesinarlo, ¿no? En una de sus expediciones, ¿no? Que él hacía para recolectar insumos. Entonces, en 2002, el maestro Michael Punk hace esta investigación del Renacido y pues bueno, la presenta ya al final, ¿no? Ciertamente alrededor de nuestro personaje principal, que es este Hugh Glass, hay muchas historias y literalmente toda la composición de la novela se fue armando con base en testimonios de gente que sabía, gente del bosque, gente que escuchó hablar, ¿no? De la leyenda de Hugh Glass. Entonces, es padrísimo cómo, digo, en la película lo vemos, ¿no? Y es una película muy visual que el Chivo Lubeski la levantó tremendo, pero en el libro es un poco más profundo. Por ejemplo, en la película tenemos mucha participación de los indios. Incluso el general tiene un hijo como adoptivo, ¿no? Que es un indio, y también cuando se pierde, hay un indio que lo lleva hacia la civilización, ¿no? Para poder sobrevivir. En el libro, literalmente, estos dos personajes no existen. Esto fue ficción desde el guión, ¿no? De González Iñárritu, pero sí, el libro habla mucho de una comunidad Pawnee, que es una comunidad india en todo lo que es el río Colorado, ¿no? Nos adentra un poco en esta parte de los indios, en los rituales, incluso en una diferencia muy marcada que me gustó mucho y que me hubiera gustado verla en el libro es, en la película vemos a Leonardo DiCaprio sufriendo y de repente se queda en una montaña con nieve y ve al fondo una manada de lobos que cazan a un antílope, no, a un búfalo, perdón, cazan a un búfalo y se lo comen, y entonces él, pues bueno, él solamente se queda observando. En el libro esta escena es muchísimo más intensa. En el libro él tiene tanta hambre que decide armarse una antorcha y enfrentar a esta jauría de lobos. ¿Para qué? Para poderles quitar el botín que es este búfalo. Entonces, el libro contiene todo este tipo de anécdotas, y al final
también tiene una reseña o una, pues como una posthistoria de cada uno de los personajes, desde Hugh Glass hasta el villano que lo conocemos como Fitzgerald en la película, que al final terminó desapareciendo de la industria de los tramperos, por así llamarlo. Hay otro joven que aparece en la película que todo el tiempo está acompañando a Leonardo DiCaprio. Este joven al final termina siendo uno de los grandes tramperos de la historia de Estados Unidos, al grado de que hoy hay un fuerte que se llama el fuerte Bridger, si no me equivoco. Y pues bueno, un poco hablando sobre la comunidad india en los Estados Unidos, pues bueno, es un documento que sí te enseña muchos rituales, muchas tradiciones, y bueno, sí es un viaje, literal es un viaje por toda esta zona del río Colorado, por todo lo que hoy conocemos como el Parque Yellowstone. Y pues bueno, la verdad es que también es un libro que estuvo, me parece, bien adaptado con sus reservas, ¿no? Creo que en esta ocasión el libro sí es mejor, aunque la película no es nada mala, pero en esta ocasión creo que el libro es muy bueno, muy interesante y te lo echas en una semana. O sea, no es corto, pero es de estos libros que son digeribles, ¿no? Que no puedes dejar de leerlos porque te van envolviendo un capítulo tras capítulo. Y entonces, pues bueno, Ready Player One de Ernest Cline y El Renacido del Michael Punk. Esas son mis recomendaciones de la semana. Oye, así como lo planteas, Tony, la del Renacido, sí, sí es un libro que supera mucho a la película, quizá también por las limitaciones que tiene llevarlo a la pantalla grande, ¿no? Tienes que tener un poco más de historial o porque se ha reducido el tiempo, pero te habla entonces no solamente de la historia de Leonardo DiCaprio, sino el contexto de la historia, dónde se ubican, la participación de estas comunidades que nos platicas, ¿no? Que la historia va más allá del trampero, ¿no? La historia va más allá, exactamente, bien lo dices, ¿no? Al final, en una película, pues bueno, hay miles de temas, ¿no? Desde presupuestos, ¿no? Locaciones, etcétera. Entonces, sí, la película cumple, pero sí el libro está mucho más completo, incluso con este apartado de lo que pasó después, ¿no? Hay versiones que están en el libro que cuentan que General Hugh Glass al final, después de atravesar todo y vencer osos en la montaña, ¿no? Y vivir, aquí narra que son alrededor de 2 semanas que vive en las montañas nevadas. Al final pasan los años y en 1833, o sea, 13 años después de este enfrentamiento con el oso, el general es asesinado, ese es su fin oficial, digamos, el que está ya escrito, ¿no? Él fue asesinado en el Parque Yellowstone, justamente en otra misión, con sus compañeros de misión, en una emboscada de unos indios Arikara, que son estos indios que sí podemos ver en la película, estos indios que llegan y cortan cabezas, ¿no? Y que son como muy salvajes porque están defendiendo su territorio. Al final, ese fue el final de Hugh Glass, el final oficial. Fue asesinado por los indios en la montaña, ¿no? Justo creo que como él hubiera querido, ¿no? Morir en la montaña, porque al final era un hombre de la montaña. Oye, ya está de Ready Player One, de Ernest Cline. Dices que te arrancó las lágrimas, pero yo creo que es más bien porque te identificas por tu generación, ¿no? Sí, fíjate, es importante eso que lo digas y te agradezco que lo digas. Sí, yo también en su momento dije, bueno, tuve una experiencia cercana, ¿no? A lo que cuenta Ready Player One. Me parece muy acertado esta parte de que conocer a la persona que está detrás de un perfil de redes sociales y sorprenderte, ¿no? De que a veces también pensamos que puede ser una persona súper buena onda, ¿no? Y súper amable, y en la vida real pues no lo es tanto, ¿no? Entonces, sí me sentí identificado con el libro, lo disfruté muchísimo, cosa muy extraña, porque hay libros que de repente me cuesta trabajo o unos que tardan como en arrancar, ya sabes, ¿no? Tardas como en entrarle, pero así desde el principio hasta el final, además pues con todas las referencias que tiene, ¿no? De como que Park. te remueve la nostalgia, ¿no, mi querido Tony? Y es esa conexión de que esas claves que decías que te hacen recordar pues cosas nostálgicas y que también a muchos actuales videogames pues también les llaman la atención. Y como bien apuntabas, en el caso de Avatar y de Matrix y en este caso también se aplica mucho eso de la realidad virtual o la realidad alterna, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. Y además,
hay que destacar, ¿no? Que hay dos personajes en este libro que no lo dicen en la película, pero bueno, en el libro el personaje que muere y que deja en herencia todo su imperio digital, ¿no? A los usuarios, es una persona de nombre James Halliday. Ese es el personaje. Él muere, pero este personaje, James Halliday, y su socio, que se llama Ogden Morrow en la película y en el libro, están inspirados en Steve Wozniak y en Steve Jobs, ¿no? Que son los creadores de Apple. Entonces, hay muchas historias atrás, ¿no? Que tú puedes ir descubriendo, que puedes encontrar similitudes con la actualidad, ¿no? Entonces, toda esta parte me parece súper importante, ¿no? Incluso hay un capítulo que no está en la película y sí en el libro, donde le dedican casi 20 páginas a la marca de cereal Capitán Crunch. Entonces, que es como, no te lo imaginas, ¿no? Y dices, bueno, ok, en la película lo cambiaron, evidentemente lo tenían que cambiar, ¿no? Por el tema de marca, pero en el libro es muy entrañable. Hay una partida mortal, hay una partida sádica de Pac-Man también en el libro que no está en la película. Entonces, todos estos detallitos, por eso les digo que es un libro muy recomendable para los que les gustan los videojuegos o para los que simplemente que son, yo lo pondría en una edad como de 43, 42 para abajo, ¿no? O sea, para que realmente entiendan cada una de las referencias o al menos les hagan sentido. ¿Y el lenguaje qué tal es? ¿Es accesible? ¿O es, como dices, para la gente que es muy aficionada a los videogames y entonces es más digerible para ellos? Es súper accesible. Ambas novelas, digo, hablando particularmente de Ready Player One, sí, son lenguajes amables. Yo agradezco mucho los libros que tienen lenguajes amables, sin palabras rebuscadas, sin palabras complejas, ¿no? Que nadie entiende porque al final terminan por entorpecer la experiencia de lectura, ¿no? De cada uno. Y pues bueno, Ready Player One no necesariamente tienes que ser, o sea, no quiero decir que, si tienes 45 años ya no lo vas a entender, no, claro que no, o sea, al contrario, creo que es un libro para todos, pero sí creo que ciertas personas de cierta generación o de ciertas generaciones lo van a cachar más rápido, ¿no? O van a entender a qué se refiere el autor, ¿no? Cuando habla de ciertos temas o de ciertos tecnicismos, a lo mejor, pero no es un libro complicado, ninguno de los dos lo es. Son libros muy, digamos, para chavos, ¿no? O para, no quisiera decir para chavos, son libros muy digeribles, ambos. Muy bien. Pues sí, El Renacido, que para la gente que lo vio en el cine, tendrá un poco más de contexto. A lo mejor con eso, cuando se animen a ver otra vez la película, sabrán ya un poco más de la historia y el por qué, el valor que tuvo el que le hayan dado los premios, ¿no? El premio Oscar, tanto a DiCaprio como a Alejandro González Iñárritu. Así es, sí, en el caso de, digo, en ambas títulos se esperaban películas, o sea, ya tenían mucha, la gente, la industria del cine ya tenía mucho tiempo con estas películas, incluso el libro de Ready Player One ya tenía muchos años que habían comprado los derechos, casi Ernest Cline terminó el libro y a los 3 días ya le estaban comprando los derechos de la película porque dijeron, es que esta historia va a funcionar sí o sí. Mismo caso con la novela de Hugh Glass, la hizo González Iñárritu, pero previamente ya había una serie de directores de renombre, entre ellos, si no me equivoco, estaba hasta el propio Quentin Tarantino, que querían hacer esta película. Porque obviamente, pues porque es un western bastante interesante, es una historia 100% vendible, ¿no? En la industria del cine. Y pues bueno, finalmente sale el libro, bueno, en realidad el libro ya existía desde hace muchos años, solo que llegó a México apenas hace poco. Sí. Sobre esta investigación hubo una reedición, ¿no? Entonces, y ya con ello pues empezó a dar pie, ¿no? También a toda la promoción de la película, pero sí, creo que son dos, si les gusta el cine, ¿no? Y si les gustan los libros y comparar, ¿no? Y ver las diferencias entre uno y otro, esos son dos muy buenos ejemplos de cómo y por qué es que el libro, perdón, y de cómo y por qué es que la película no tiene que ser igual al libro. Los dos tienen sus pros y sus contras. Y los dos hay que entenderlos dentro de su concepto artístico. Y pues bueno, se agradece mucho que puedas leer en Ready Player One, que a pesar de ser una novela para jóvenes, tiene
como de pronto ciertos eventos como que no son tan de jóvenes, ¿no? O sea, son como muy sádicos, ¿no? Incluso podría decirlo, ¿no? E incluso la historia de Hugh Glass, que también tiene pasajes terribles, ¿no? Que tiene, pues, anécdotas que tú ni te esperas. Tú ves la película y dices, está padre, seguramente así fue. Y cuando lees el libro te enteras que es una historia no completamente distinta, pero sí en ciertos puntos clave, que sí es diferente, sí te da otra cosmovisión de la generalidad de la historia, ya no de la película o del libro. Dices, bueno, esto fue así, y la película me encanta porque lo hicieron de esta manera. Yo mismo en el libro de Ready Player One aplaudo que hayan quitado la parte de Blade Runner, a pesar de que soy fanático de Blade Runner, aplaudo que lo hayan quitado y que hayan puesto El Resplandor de Stanley Kubrick. Y bueno, muchos así se cortaron las venas porque decían, ¿cómo quitaron? No es igual al libro y no sé qué. Pues hay otros que sí nos gustó, ¿no? Y que dijimos, padrísimo, qué bueno que lo hicieron de esa forma. Perfecto, Tony. Pues ya está un perfecto regalo para Navidad. Sí, hombre, dénselos o dénselos a quien más confianza le tengan. Perfecto. Pues Tony Flores, @ el Tonejo, muchas gracias por estas recomendaciones que vemos que te emocionaron y nos compartiste esa emoción. Muchas gracias, Tony. Gracias a todos. Gracias A todo el Gracias, auditorio. Tony. Estamos en contacto. Abrazo. Sí. Abrazo. Gracias. Pues ahí está Tony Flores desde la Ciudad de México haciéndonos estas recomendaciones que ya bien lo decía, que se llevaron al cine y que incluso superaron la misma versión cinematográfica.